Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Seguimos adelante, estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Yo si le parece, esta semana ha pasado prácticamente de todo, desde la aprobación de leyes que yo me atrevería a decir aberrantes, hasta otras cuestiones en política nacional, política internacional. Si le parece, antes de meternos en materia, hablamos de las reflexiones de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, bueno, he visto también, porque seguimos con el problema económico, que es un problema también ligado a otro, y es el de la difusión. Si realmente las personas que contribuyen a este programa son muy pocas en comparación con las que lo oyen, que son muchísimas más. Esto es bastante normal, porque, en fin, cada uno tiene los problemas que tiene, ¿no? Pero la verdad es que cuanta más difusión tenga el programa, probablemente más gente querrá contribuir a él. La manera de difundirlo es utilizar las redes, enlazar el programa, mandarlo a amigos, a conocidos, en fin, quienes quieran, pues pueden oírlo, ¿no? Y eso puede aumentar muchísimo la difusión. En cuanto al problema económico, tenemos, como digo, el de siempre, que sea un poco se ha acentuado en los últimos tiempos, no sé exactamente por qué, quizás porque la gente prevé una situación de crisis económica, pero la verdad es que necesitamos más contribuyentes, porque hay que insistir en ello, este no es un programa de esos de propaganda del gobierno y de toda esta gente que nos lo hace pagar a todos con fondos públicos. La manera de contribuir, la manera ideal, es una pequeña contribución de mucha gente a esta cuenta, que voy a decir y a ver si la repetimos al final. BBVA es ES09 Sí, 0182 sí, 1364 sí. 3302 0154 3346, que lo pueden ver en la presentación en YouTube El del programa programa. Una hora con la historia. Exactamente. Eso es. Sí. Y a ver si tengan el bolígrafo a mano, porque lo repetiremos un poco más tarde, ¿no? Sí, al final, cuando queden unos minutos. Y hablando de las cuestiones políticas del momento son tantas, tan variadas y tan estúpidas en su mayoría que, en fin, cuesta mucho trabajo ponerse con ellas, ¿no? En el blog las trato brevemente en general y trato también otras que, como he dicho, creo que hay un problema muy importante y muy grave para España, que es su posición internacional y su política internacional, que tiene una repercusión enorme y evidente en la política nacional. He hablado de una cosa que fue tremenda, pero que fue significativa, hay otras muchas manifestaciones, y es la intervención, en gran parte palabrera, pero intervención en la guerra de Irak, que llevó al triunfo de Zapatero en las elecciones siguientes. Es decir, una actitud errónea, completamente digamos, satélite de los intereses de USA y de Inglaterra, que invaden nuestro territorio, por otra parte, pues nos llevó al triunfo de Zapatero. O sea que las cosas hay que verlas así, porque mucha gente cree que no, lo de exterior, pues es exterior, y bueno, allí, no. Los problemas que tenemos aquí dentro derivan muchas veces de la política exterior. Y ya digo que en el blog estoy escribiendo sobre esto. Uno de los aspectos de esta situación de falta de política exterior, que tiene que ser neutral, obviamente, ¿no? Pues es la colonización cultural, de la que nadie habla. Y comento un comentario entre dos conocidos sobre la expansión del español en USA.
efectivamente en USA se ve y se habla más y se mide el español, ¿no? Aparece más, ¿no? Incluso en el espacio público, ¿no? Aunque en posición muy subordinada. Bueno, pues uno de los que hablaban de esto, pues decían que era una muestra de la vitalidad del español. Y el otro discrepaba. Decía, la expansión se debe a una fuerte inmigración y el español no es una lengua de prestigio allí. Se asimila más bien a gente pobre, poco educada, no se la entiende como lengua de ciencia o técnica, ni siquiera literaria, y los mismos hispanohablantes la van perdiendo a la segunda generación. Yo les dije que el problema real es que tampoco el español es lengua de prestigio en España. Aquí la lengua de prestigio es el inglés, y eso se manifiesta a todas horas y en todas partes. Claro que aquí todavía no se habla mucho inglés, pero el español está siendo cada vez más desplazado, perdiendo posiciones no solo como lengua de cultura, sino en el espacio público, en Internet, etc. Y el proceso se manifiesta de mil maneras en medio de una inconsciencia culturalmente suicida, que va de la mano con el suicidio político, que supone supeditarse a Anglosajonia o Anglonia o Anglolandia. No lo digo en sentido despectivo, ¿no? Hay que tener mucho respeto a toda esta gente. Pero lo digo en el sentido de que son países invasores de España, que son amigos de Marruecos. Marruecos aspira a imitarles en Ceuta y Melilla, y que están empujando a España a provocaciones peligrosas con potencias con las que no tenemos en principio ningún conflicto, como es en Rusia. Y yo creo que este blog es el único medio que denuncia esta colonización cultural y este cipallismo político militar. Alguien me comentaba, vamos a ver, de todas maneras, el español no es una lengua tan desprestigiada. No digo que sea desprestigiada, digo que es una lengua con poco prestigio. Y entonces me comentaba, en USA y en otros países, la lengua más estudiada después del inglés es el español. Por lo tanto, y yo le digo, el español es hablado por cientos de millones de personas en la misma América, lo que los convierte en un vasto mercado que conviene aprovechar. O sea, el interés es más bien pragmático, no de prestigio, ¿no? Pero ni es hoy idioma de ciencia, ni de economía, ni de deporte, ni de milicia, ni de pensamiento, ni de técnica, ni de cine o arte en general. En la propia España cada vez menos. En todos estos campos, el español es poca cosa o va a la cola de la cultura anglosajona, como una imitación un poco pintoresca, ¿no? Y la cosa va a peor, porque, como digo, tampoco es lengua de prestigio en España, sino que quiere dejar en segundo término. Nuestro propio idioma se va dejando en segundo término. Y esto, insisto, lo podemos ver a todos los niveles. Un ejemplo entre cientos, ¿no? Nos dicen que Inditex es un modelo de empresa internacional española, pero culturalmente es inglesa. Es un pequeño Gibraltar empresarial. Trata de disimular su origen. Pues yo he estado en Zara, pues por ejemplo en Varsovia, en otros países y tal. Nadie sabía que era español aquello. Usted coge, por ejemplo, la IKEA y ves allí el sello sueco está en todas partes. En las marcas, en los modelos, etcétera, ¿no? Con orgullo. Aquí no hay tal orgullo, se trata de disimular que somos españoles, ¿no? Y como ese ejemplo, pues miles, bien visibles, con solo salir a la calle. Y pongo el caso de IKEA, porque de todas maneras el sueco es un idioma que muy restringido, muy particular, que en la propia Suecia pues se hace cada vez más doméstico, porque el inglés allí predomina mucho más. Allí todo el mundo es casi bilingüe, o casi todo el mundo es bilingüe. En España todavía no, porque cuesta mucho, el inglés es difícil, pero hay una tendencia a supeditarse a él, a verlo como la lengua superior. Y hoy en España no existe la menor conciencia del proceso de desplazamiento despectivo hacia el propio idioma. Es decir, se le da por un hecho natural, como nos hemos hecho europeos o ciudadanos del mundo, no sé qué historietas de estas,
pues el efecto real es decir, bueno, el español cada vez más desplazado, sobre todo como lengua de cultura y también en el espacio público. Aunque algunos se hacen ilusiones tontas o se ponen grandilocuentes. No, esto, el único remedio que tiene es ser consciente de ello y tratar de desarrollar una cultura sobre nuestras propias raíces y sobre nuestras propias bases, que es el gran problema. Ujú. Hay otro tema muy recurrente, claro está, y es el de la moción de censura. Bien. O sea, la moción de censura de Vox, pues la verdad es que, dado que el gobierno es evidentísimamente golpista y traidor a España, la moción de censura contra él tendría que ser abrumadora. Es decir, lo sería si los diputados del PP y del PSOE, o la mayoría de ellos, tuvieran conciencia de ser representantes reales del pueblo, o al menos tuvieran algo de honradez y dignidad. Pero son más bien unos golfos dedicados a engañar a sus representados. La política es el arte de engañar a la gente, prácticamente se ha convertido en eso. Y que esto no sea así y que la moción de censura encuentre tantas dificultades, pues demuestra una vez más que estamos en una democracia fallida. O sea, lo que decía Azaña de los republicanos los describió mejor que nadie. Y una política incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esta es la política que hoy predomina. Y hay otro... en fin, realmente el objetivo de la moción de censura no es derribar al gobierno, porque, por desgracia, tal como son los supuestos representantes del pueblo, pues no le va a afectar. Pero le puede hacer mucho daño, como le hizo la anterior. Y aunque va directamente contra el gobierno, a quien le preocupa más es al PP, porque lo pone indirectamente en evidencia ante sus mismos electores. Ahora estamos viendo cómo los cabecillas del PP hablan abiertamente de que prefieren la alianza con el PSOE y por supuesto con los separatistas que con Vox. Es natural. Pero mucha gente no quiere verlo. Bueno, pues aquí, con motivo de la moción, seguramente se irá viendo. El gobierno, como digo, no va a caer por la moción, pero esta lo debilitará al informar a la nación de la crisis profunda de golpismo a que la está abocando el PSOE con la complicidad del PP y de los separatistas. Si millones de españoles comprenden que estamos ante una crisis profunda, que el PP colabora con ella y que existe una alternativa, el gobierno y su cómplice recibirán una gran derrota. Y este solo puede ser el objetivo de la moción de censura, que millones de personas entiendan la situación en la que estamos. Porque si no, el denunciarla queda en testimonial. Y la moción puede ser el comienzo, además, de la campaña electoral en un año que puede ser decisivo. Hay un punto, digamos que hay tres problemas centrales por encima de los 1000 problemillas que surgen cada día, de las leyes absurdas, de todo esto, ¿no? Y es la unidad nacional, es la política internacional y es la democracia atacada sistemáticamente desde el poder. Bueno, es así. Estas son los tres puntos clave a los que hay que, en fin, cuando queremos analizar cualquier cuestión particular, hay que referirse a ellos, ¿no? Bueno, pues de estos tres puntos hay uno en que Vox es todavía deficitario y es la política exterior, que solo puede ser neutralista a no ser que aceptemos la posición de país políticamente satelizado, culturalmente colonizado y militarmente cipallizado. Crear opinión pública al respecto de la cuestión internacional creo que no es la misión inmediata de Vox, pero sí de todos los que somos conscientes de la situación. Y yo en mi blog, y también aquí, claro, pues trataré sistemáticamente el problema y la efectividad de este tratamiento dependerá de la difusión que le den sus lectores. Es decir, si no somos activos, pues
podemos quejarnos todo lo que queramos, pero serán quejas ridículas, ¿no? Nadie ha tratado la cuestión, la internacional, de la neutralidad desde hace muchos años, y es normal que su clarificación choque con ideas falsas, pero que están muy hechas y muy difundidas, y por eso mismo es preciso hacer el esfuerzo, porque mucha gente dice, no, es que la gente, sí, claro, la gente está así porque ha sido sometida a un verdadero lavado de cerebro, ¿no? Ujú. Y por lo tanto tenemos que invertirla, hacer un esfuerzo. No decir que está así porque como excusa para no hacer nada, ¿no? Hay una de los argumentos, o más bien argucias, que invocan los enemigos de Vox, que son también los enemigos de la unidad nacional, entre otras cosas, pues hablan de lo que llaman España plural. Y tienen razón, porque puede haber más pluralidad que su corrupción, sus golpismos separatistas, su Himalaya de falsedades sobre la historia, su imposición de leyes tiránicas, su manipulación salvaje de los medios y cosas por el estilo. Esa es España plural. Es plural y sin embargo es muy identificable. Son siempre lo mismo. Hay otros temas, obviamente, en relación con esto, también la cuestión de Ucrania. O sea, digamos que allí en Ucrania hay tres puntos de vista, o sea, tres intereses fundamentales, ¿no? El interés de Rusia es una guerra en lo posible breve, pero que no puede evitar que se haya alargado. Y que además, primero era simplemente que Ucrania fuera neutral, y que las regiones rusohablantes fueran respetadas, se les concediera una autonomía y no se las intentara, someter a un rodillo antirruso, ¿no? Que es lo que está pasando, lo que ha estado pasando. O sea, de hecho, los los ultranacionalistas, parte de ellos son nazis, a pesar de que los dirige un judío, ¿no? Parte de ellos, no es que no es que sean nazis, pero hay mucha influencia nazi allí, ¿no? Bueno, pues estos han creado una verdadera guerra civil en el Donbass. Rusia ha ido en ayuda de sus compatriotas, en definitiva, ¿no? Y al fin, lo que quería, ya digo, no era invadir Ucrania ni imponer a Ucrania en fin, o sea, absorber a Ucrania, ¿no? Como se ha presentado, ¿no? Lo que quería era una cosa, y además, después de tener a su merced al ejército ucraniano en los primeros momentos, en 2014, después de eso, lo que propuso fue unos acuerdos en Minsk por los cuales pasará eso. O sea, ustedes, nada de que entre aquí la OTAN y autonomía para las regiones del Donbass, pero dentro de Ucrania. Bueno, como sabemos, porque ha sido confesado por la Merkel y por otras personas, otros dirigentes políticos, los ucranianos firmaron aquí el acuerdo de Minsk con el objeto de engañar a Rusia, y ganar tiempo para armarse hasta los dientes, que es exactamente lo que ocurrió. Y por eso esta guerra, este es el origen real de esta guerra. Que ya digo, desde el punto de vista español, es una cosa que nos trae completamente al margen. No podemos hacer nada, ni debemos hacer nada, y menos a las órdenes de los que han provocado precisamente no cumpliendo los acuerdos de Minsk. Bueno, pues Zelensky, su interés no es solo en prolongar la guerra, sino en que la guerra se extienda a toda Europa. Ya ha realizado varias provocaciones graves. Una de ellas fue aquellos misiles que cayeron en territorio polaco y que Zelensky decían que eran rusos y eran ucranianos. Y ahora otro ha dicho que un misil ruso o varios misiles rusos han pasado por encima de Rumanía, que es territorio de la OTAN, diciendo, coño, esto es un desafío a la OTAN y tal. Los rumanos han dicho que nada de eso, que no ha pasado nada de eso,
Pero lo que revela es que Zelensky quiere extender la guerra porque es la única, lo ve que es la única manera de salvarse, ¿no? Y claro, esto es peligrosísimo para todos, ¿eh? Como a España la han metido en la OTAN como un país completamente subordinado, pues nos veríamos metidos en un conflicto que podría ser incluso nuclear y que, en fin, mejor no pensarlo siquiera, pero que el peligro está ahí. Ahora bien, la Unión Europea y la OTAN no tiene ningún deseo de que la guerra se extienda. Piensa que lo importante es que Rusia se debilite y que quienes paguen el pato sean los ucranianos. Quienes vayan como carne de cañón, etcétera, que sean los ucranianos y que no se extienda a Alemania, Francia o por el estilo. Aunque hay algunos países medio enloquecidos como Finlandia, los países bálticos y la propia Polonia, que parece que están empeñados en que sí, vamos a luchar contra Rusia. O sea, lo cual, ya digo, puede llevar a una situación en la que más vale no pensar casi, ¿no? Bueno, pues nos encontramos que debido a esta falsa política, de repente en España hay muchos más patriotas ucranianos que patriotas españoles. Porque aquí, como vemos también en la moción de censura, ¿por qué la moción de censura no puede triunfar? Pues porque, a pesar de que el gobierno es evidentemente traidor y antiespañol, pues a la mayoría de los diputados les trae el fresco. No son patriotas, pero son patriotas ucranianos, la mayoría también. Eso. En fin, yo sugería que no sería mala cosa que estos patriotas ucranio-españoles se fueran de voluntarios a los rusos, o sea, a aplastar a los rusos en el Donbass y dejaran esto un poco libre, ¿no? Sí. Buena idea. Pues estamos en estas cuestiones que son muy urgentes, que son de mucho fondo y que sería muy interesante que llegaran a la conciencia de millones de españoles. Y con esto quizá podríamos pasar al tema de hoy. El tema que nos ocupa, seguimos a vueltas, estábamos en los primeros años de la transición. Sí, estamos en la cuestión de la Constitución y sus numerosos defectos, que, como digo, hay que contrastarlo con dos virtudes fundamentales, y es que establece la unidad nacional y establece las libertades democráticas. Sí. Dos temas que actualmente vemos que están en crisis, que están siendo atacadas de 40 maneras distintas, ¿no? Decíamos también que la cuestión había que plantearla desde un enfoque histórico más largo, ¿no? O sea, más profundo. Hasta la invasión francesa, España era una potencia, era una gran potencia, no la primera ni mucho menos. Estaban por encima, por lo pronto, Inglaterra y Francia, ¿no? Pero la invasión francesa pues terminó en que España pasaba a una posición de tercera clase. Una posición de tercera clase, además, internamente dividida. O sea, durante 3 siglos España fue quizás el país internamente más estable de Europa, contra lo que dicen esas idioteces de que es guerra civilismo y cainismo y demás. Había mucho más guerra civilismo y cainismo en casi cualquier otro país europeo que en España, durante 3 siglos. Pero a partir de la invasión francesa eso cambió. España quedó dividida entre liberales y carlistas, que eran a cuales más absurdos, si vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Unos querían mantener el antiguo régimen a toda costa, un antiguo régimen que no era propiamente, aunque se llamaba tradicionalista, español y tal, no lo era propiamente, era el absolutismo importado de Francia por los Borbones y que era muy distinto de la época española de los Austrias hasta Amara, ¿no? Pues esta división, mientras que los liberales, pues, en fin, eran lo que he llamado ya entonces el liberalismo cañí español, que no aportaba nada a su propia ideología, no era incapaz de desarrollar
cuestiones importantes como eran la supresión de las, en fin, de las divisiones interregionales, etcétera, típicamente feudales, que acababan de ser superadas, por ejemplo, en Francia, donde habían sido incluso más profundas que en España. Y es decir, fue un conflicto entre unos liberales de muy poca enjundia intelectual y moral también, y unos carlistas empeñados en resucitar algo que estaba muriéndose en toda Europa. En resucitar o en mantener. Y un efecto de esto al final del siglo XIX, debido a la derrota ante USA en el 98, fue el surgimiento de los separatismos vasco y catalán, que ya han venido fracasando durante 120 años, pero que ahora parece que tienen ciertas esperanzas de imponerse. De hecho, hay que reconocer que en Cataluña y Vascongadas están a un paso mismo de la secesión. O sea, son regiones en las que la presencia del Estado es cada vez más marginal o más testimonial, ¿no? Es muy importante ver cómo estos separatismos han contribuido no han sido los únicos, pero han contribuido en el siglo XX a los desastres que hemos sufrido. Una de sus derivas, pues fue la contribución a la destrucción del régimen liberal de la Restauración. El liberalismo de la Restauración fue un régimen básicamente, fue bastante mediocre, pero de todas maneras superó los pronunciamientos típicamente liberales de la época anterior y permitió una estabilidad interna considerable con la cual España fue creciendo económicamente y en otros aspectos, también culturalmente. O sea, los últimos años del XIX y principios del XX fueron culturalmente importantes para España. Pero se encontraba con estas cuestiones salidas de la crisis del 98, que fue sobre todo una crisis moral. O sea, fue una crisis de desconfianza en nosotros mismos, de desconfianza en España y de ataque directo a España por muchos, ¿no? Ahí surgieron los separatismos vasco y catalán, que antes existían pocos años antes, pero que antes eran simplemente una cosa pintoresca de unos cuantos chiflados, ¿no? Todo el mundo lo consideraba así. Pero entonces cobraron fuerza. Y además cobraron fuerza otras cosas, el pistolerismo anarquista y los mesianismos socialista y republicano, porque los socialistas aparecieron con su marxismo, un marxismo también cañé, un marxismo de 3 al cuarto, pero emocionalmente muy, muy activo, ¿no? Y los republicanos, que se oponían a la monarquía, pues pensaban que la república iba a solucionarlo todo. No se sabe que cuando ellos mismos no hay más que recurrir a los testimonios de unos contra otros, ellos mismos pues valía muy poco. Eran lo que decía hazaña de ellos, ¿no? Pues estas tres cosas, los separatismos vasco y catalán, el pistolerismo anarquista y la demagogia socialista y republicana, pues se convirtieron en una verdadera plaga para el régimen de libertades de la Restauración, que era un régimen de libertades en definitiva, ¿no? Y además, en cuanto llega la República, pues lo mismo, son la gran plaga que destruye la República. La gran plaga que además llegaron a una especie de acuerdo general contra España, se puede decir, que era el Frente Popular. O sea, una combinación de socialistas sovietizantes, más comunistas en segundo plano entonces, de republicanos que no aceptaban la democracia, eran golpistas. En cuanto perdieron las elecciones, intentaron los golpes de Estado, y de separatistas. Formaron una especie de alianza que durante la guerra civil se matarían entre ellos, pero es otra cuestión, pero era una alianza en contra de los que representaban a España y la continuación de su cultura, ¿no? Y no su sustitución por la cultura soviética, ¿no? Bueno, pues este es en gran parte el balance de la actividad de los separatismos, que reciben
cierto reconocimiento de facto en la Constitución de 1978. Y este fue el mayor error de la Constitución. Bueno, la verdad es que los separatismos durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, pues no tuvieron apenas actividad, ¿no? Salvo la muy tardía de la ETA. No se puede decir que el PNV o los separatistas catalanes que fueran muy antifranquistas. Lo serían en su casa, ¿no? Pero en la práctica no. Lo mismo pasaba con los socialistas. La única excepción, los comunistas. Y luego la excepción tardía de la ETA, que resumía en sí misma a todo el Frente Popular, porque era separatista y era comunista. Pero después de la transición democrática, que no debió nada a los separatismos, pues los separatismos iban a convertirse en el mayor escollo para el asentamiento de la democracia, y no solo por el terrorismo de la ETA. Bueno, conviene insistir en una diferencia que hemos mencionado en otros momentos entre el separatismo catalán y el vasco. El vasco gira en torno a una raza vasca superior a la raza maqueta española, y según ellos el roce con la raza inferior española pues era contaminante y debía ser evitado, por lo cual era rotundamente separatista, aunque maniobraba según las circunstancias, aprovechando las libertades que les permitía el Estado español, ¿no? Que le facilitaba el Estado español. En cambio, el separatismo catalán daba a la raza, a la supuesta raza, pero estos son invenciones, ¿no? Le daba un peso algo menor que el de Sabino Arana, y consideraba que era un poco ambiguo. Daba sobre todo importancia al idioma. Y no era tan abiertamente separatista, al principio, después sí se hizo, porque consideraba que antaño Castilla había sido hegemónica en la península, pero había llegado el momento en que la hegemonía pasara a Cataluña, debido a su mayor desarrollo económico y, decían ellos, también cultural. El fundador operativo de este separatismo, Prat de la Riba, pues aspiraba a un Estado imperial desde Lisboa hasta el Ródano, orientado desde Barcelona y que se expandiría por África. Ya entonces esta era una idea anacrónica, que solo podía conducir a frustraciones, por lo que muchos nacionalistas semiseparatistas pues oscilaron hacia un imperialismo menor, un imperialismo catalán sobre Valencia y Baleares, que quedaban englobados en lo que llamaban los países catalanes, los países catalanes. Recordemos que Tarradellas llegó aquí de vuelta del exilio, habiendo aprendido mucho, y dijo que eso de los países catalanes era un chiste. Durante la Guerra Civil, los dos separatismos se habían juntado al Frente Popular y, de hecho, cooperaron a la derrota del propio Frente Popular de un modo eficaz. No voluntario, pero sí eficaz, porque con sus desavenencias, sus maniobras separatistas, sus intrigas, tanto con los fascistas italianos o con los nazis como con Londres y París, pues estuvieron siempre perjudicando la acción común del Frente Popular, ¿no? Que era sobre la dirigían sobre todo los comunistas. Uh-huh. Es decir, que eso, sobre todo en Vascongadas, fue muy evidente con el Pacto de Santoña. Uh-huh. O sea, los socialistas querían destruir la industria pesada de Bilbao y los separatistas lo impidieron, con lo cual cayó íntegra y vamos, en plena producción en manos de Franco, ¿no? En manos de los nacionales, que la pusieron a producir rápidamente, porque su producción había caído mucho durante la guerra en manos de los separatistas, vamos, del PNV y de sus aliados, ¿no? Entonces, y como está también el Pacto de Santoña, bien conocido, es decir que es una cosa curiosa porque durante estos años la propaganda del PNV ha pretendido que los nacionalistas vascos habían sido
tremendamente perseguidos por el franquismo después de la guerra. Y no es así, fueron muy poco perseguidos. ¿Y por qué no fueron perseguidos? Pues porque habían contribuido mucho, habían dado a Franco unas ventajas enormes con lo de Santoña y otras cosas por el estilo. Es decir, los nacionales tenían algo que agradecer a estos sinvergüenzas que traicionaban unos y a otros, ¿no? Bueno, pues después de la victoria de los nacionales, los dos separatismos pues pervivieron en débiles círculos nostálgicos que eran amparados, por cierto, por algunos clérigos. Porque debe recordarse el origen clerical y antiliberal de los dos separatismos. Que este origen clerical y antiliberal se mantuvo en el vasco, pero no tanto en el catalán, porque en el catalán surgió un sector de izquierda que se hizo también muy anticlerical. Le Companys, por ejemplo. Esto no ocurrió en el PNV siempre se mantuvo muy a la derecha, muy clerical, actualmente lo es mucho menos, ¿no? Pero en conjunto su tradición es esa. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con la derrota nazi, pues el racismo quedó condenado internacionalmente y los dos separatismos dejaron de invocar abiertamente la raza. Es más, el PNV tomó un ropaje democristiano. Y ya hemos dicho que un problema que hubo en la transición es que tanto la UCD como el Arzallus, los separatistas vascos y catalanes, o Jordi Pujol, pues todos ellos eran democristianos. Esto fue un peligro que tomó cuerpo en el modo como el gobierno cedió todo tipo de competencias a estos partidos, particularmente la competencia en la enseñanza, que ellos supieron aprovechar muy bien. Digamos que el franquismo apenas hostigó a aquellos pequeños círculos nostálgicos y al final les permitió la reconstrucción porque se consideraba una supuesta barrera al separatismo terrorista de la ETA. Y aunque se acusa al franquismo de perseguir las lenguas regionales, pues la verdad es que permitió la creación de una academia vasca que unificó el vascuence, porque el vascuence es una lengua que variaba casi de un valle a otro, ¿no? Y claro, en esas condiciones, a veces entre los de una zona y de otra, pues se entendía muy mal en vascuence, tenían que recurrir al español casi siempre, ¿no? Y el franquismo también permitió las icastolas para la enseñanza del vascuence, que fueron utilizadas pronto por los separatistas para crear un ambiente antiespañol. Y le permitió instituciones oficiales que convocaban premios literarios para fomentar el vascuence. Eso en el franquismo, que no había ocurrido nunca antes, ¿no? Hubo editoriales en vascuence que antes no existían, etcétera, ¿no? Y con el catalán ocurrió algo muy parecido. Por ejemplo, la filología catalana se hizo obligatoria como rama en las facultades correspondientes de filología. Y también data del franquismo la primera editorial de libros en gallego. Es que se ha falsificado tanto la historia que da, en fin, da un poco de asco, ¿no? Bueno, pues por efecto del pistolerismo, del terrorismo anarquista, pues algunos sectores vascos minoritarios, pero, los anarquistas tenían bastante fuerza en varias zonas de Vizcaya, ¿no? Y Guipúzcoa, ¿no? Bueno, pues estos sectores se fueron radicalizando durante la transición, aunque la mayoría de la población vasca, por supuesto, incluso los separatistas, eran moderados porque conocían su escasa fuerza entonces, ¿no? Y solo hablaban de autonomía. Y pronto se demostró la adscripción de mucha gente al PNV, que aparecía como el partido moderado en las vascongadas. Mucha gente que no quería la violencia y el terrorismo, pues se apuntaron al PNV. Y claro que la moderación del PNV era muy relativa. Por una parte justificaba el terrorismo,
Le ponía algunas reservas y tal, pero lo justificaba, ¿no? Y trataba de beneficiarse de él y pretendía el reconocimiento de lo que llamaban la soberanía originaria vasca, un invento de Sabino Arana, uno de los muchos inventos, ¿no? Otro invento fue lo de Euskadi, otro lo de la Icurriña, una especie de copia un poco fea de la bandera británica, ¿no? Sí, sí, de la Unión Jack. Sí. En fin, nunca había existido nada parecido a un Estado vasco. Cada provincia tenía su propio fuero, que estaba escrito en castellano, y que le ligaba al rey de Castilla. O sea, ningún país soberano originariamente busca un rey autoritario foráneo. Los vascos, claro está, no se consideraban foráneos en España. Este es el problema para todos ellos. Y ningún país soberano originario pacta en un idioma igualmente foráneo. Como que es lo que todo el español era foráneo, según esta gente, ¿no? Incluyendo a los catalanes. Hubo una propuesta de los separatistas catalanes de unirse con los vascos y Sabino Arana dijo que diablos era eso, que los catalanes eran tan maquetos como los gallegos o los andaluces o cualesquiera otros, y él sabía muy bien que no podían tener los mismos derechos los catalanes que los vascos, que ellos sí que eran auténticamente una raza distinta. Esto es muy gracioso, pero fue así exactamente. Pues según Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, la soberanía originaria, que en la Constitución se reconocía de una manera eufemista como derechos históricos, pues no pasaba de retórica, es cierto. Para el PNV todo se reducía al reconocimiento de, dice él, la identidad vasca como cuerpo separado dentro del Estado sin negar en absoluto que éste ejerciera cuantas competencias fueran necesarias. A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria. Esto dice Herrero de Miñón mintiendo descaradamente, ¿no? Olvidando todas las teorías de Sabino Arana, todas las maniobras y trifulcas y intrigas que hizo el PNV a lo largo de su historia, perjudicando a todos los que se aliaban con ellos, ¿no? También al Frente Popular. Estos, lo que habían hecho en el exilio, ¿no? Espiando con eso de que eran hermanos, ¿no? Habían sido hermanos durante la guerra, pues los espiaban en favor del FBI y cobrando del FBI. Bueno, pues digamos que esta supuesta explicación de Herrero es tan ingenua, suena tan ingenua, como suponer sin valor práctico el término nacionalidades, introducido en la Constitución. Este tiene un valor práctico que en aquel momento era imposible, pero que abría el camino para una evolución que es la que hemos visto. Así que la soberanía originaria pues entrañaba, para empezar, una idea confederal del país y el privilegio de los conciertos económicos que fragmentaban la economía española. En cierto modo, se reconoció en el franquismo a Navarra, pues por un error también, ¿no? Porque esto no era más que un recuerdos de la época feudal, que en toda Europa ocurría algo por el estilo. Bueno, pues la inclusión del término, creo que sí, con este breve repaso, podemos hacernos cargo de cuál era el problema que se planteaba en esos momentos, un problema que venía ya, en cierto modo, de la invasión francesa, pero sobre todo venía del 98 y la crisis moral que abrió en España, y que con el franquismo prácticamente desapareció, pero ha resurgido debido a errores como este de las nacionalidades y demás, y de las soberanías originarias y historias de estas, ¿no? Bueno, pues la inclusión del término nacionalidades, lógicamente, ocasionó pues polémica en la ponencia constitucional y estuvo a punto de ser retirada. Ante la oposición de Alianza Popular y de algunos de la propia UCD, pues Herrero propuso emplear los términos históricos, pero desfasados, de principado y reinos. Cataluña y Vascongadas nunca habían sido reinos, se habían integrado en otros reinos y a partir de ellos en España, según las instituciones medievales. Pero triunfó finalmente la palabra nacionalidades.
Y el artículo segundo reza: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Bueno, si hay nacionalidades, ¿qué es una nacionalidad? Pues es una nación. Claro, es una nación sin Estado. Recordemos que hace poco el Feijóo decía que Galicia era una nación sin Estado. No, una nacionalidad es una comunidad cultural más o menos homogénea, y claro, los elementos culturales más homogéneos en toda España son los que unifican la nación, no son los regionales. Claro. O sea, cuando se dice es que el catalán es una lengua española, sí, es una lengua regional española, no es la lengua española de conjunto. O sea, entonces Claro. se están creando constantemente equívocos, agravios, absurdos, que explotan los políticos, claro. Y así sucesivamente. Bueno, claro, muchos observaron la contradicción entre la indisoluble nación española y las nacionalidades. Se habló de nacionalidades. Hay que decir que esto viene de otra experiencia que en gran parte procede de los comunistas, ¿no? Y es la experiencia del Imperio Ruso. El Imperio Ruso, efectivamente, se extendía sobre muchas ex-naciones, como Polonia, parte de ella de Polonia, y otras comunidades culturales que no eran rusas, ni tenían históricamente grandes lazos con Rusia, y que se hablaba entonces de la autodeterminación de esas nacionalidades o naciones. Y eso se trasladó a España, que la historia de España no tiene nada que ver con ello. O sea, ni Cataluña, ni el Vascongadas, ni ninguna otra región han sido incorporadas por la guerra, por la fuerza al conjunto, ¿no? Como en cambio cuando hablamos de Reino Unido, pues el Reino Unido es un reino que se basó en la imposición por la violencia, por la guerra, de Inglaterra sobre Gales, sobre Escocia y sobre Irlanda. Eso no tiene nada que ver en absoluto con la historia de España. Pues en fin, según la doctrina democrática, porque claro, se habló de nacionalidades a fin de evitar el término más rotundo de naciones, pero fácilmente se pueden hacer significar lo mismo. Según la doctrina democrática, en la nación reside la soberanía, y una vez derrocado el antiguo régimen. En el antiguo régimen la soberanía nacional se personificaba en la voluntad del monarca. Y así lo expresa el nacionalismo, doctrina, en principio democrática, que surge con gran posterioridad a la existencia de naciones, pero que consiste que la soberanía se traspasa a la nación. Y esta idea nacionalista se extiende por Europa y América desde el siglo XIX y por gran parte del mundo en el siglo XX. A su vez, los nacionalismos son capaces de crear nuevas naciones, es decir, como ha sido el caso en muchos lugares de Europa o en América, ¿no? Excepto Portugal, por los avatares de la Reconquista, pues ninguna nación hispana se convirtió en nación, como sí lo hizo España desde los reyes godos, Leovigildo y Recaredo. Estos son temas básicos, los he tratado en el libro La Reconquista y España y en otros, pero que se olvidan, y al final todo se convierte en una especie de galimatías y de embrollo palabreros en que se utilizan las palabras con distintos sentidos y parece que estamos hablando de lo mismo y resulta que no. Los llamamos nacionalismos regionales, nacionalismos que aspiraban a crear una nación, regionales en España, pues podrían crear nuevas naciones si las condiciones les favorecieran. Por ejemplo, el golpismo catalán surge cuando, después de un proceso largo en que los gobiernos nacionales han permitido todo tipo de propagandas y de instrumentalización y hasta de acción exterior, embajadas exteriores, de hecho, etcétera,
pues llegaron a la conclusión de que ya las circunstancias estaban apropiadas para dar el golpe. Fracasaron a medias, en gran parte gracias a Vox y también gracias a la reacción del rey, ¿no? En esta ocasión, en fin, fue fundamental. Don Pío, nos quedan unos 5 minutos. Bueno, pues seguimos con esto brevemente y lo terminamos, ¿no? Sí. O sea que, por definición, un nacionalismo tiende a constituir un Estado propio y mientras no lo consigue se considera oprimido, por lo cual es naturalmente separatista, aunque en ello siempre hay distintos grados, como ya vimos entre la diferencia entre el vasco y el catalán, ¿no? Así, el término nacionalidades en la Constitución crea las bases para anular la soberanía nacional y española, pese a que las autonomías, retóricamente, debían funcionar, lo dice también, sin mengua de la unidad de España. Esto es sustituir la realidad por buenas intenciones, por retórica barata, ¿no? Bueno, pues esto fue un retroceso paradójico con respecto a la Constitución Republicana de 1931, que no admitía tales nacionalidades ni admitía ambigüedades sobre las competencias, que es en lo que caía esta Constitución. Y caía en gran medida no solo por la influencia que estaban tomando los llamados nacionalistas catalanes y vascos, sino por el carácter democristiano de todos ellos. Bueno, pues en la OCDE, y menos aún en Alianza Popular, pues no todos admitían aquellas nacionalidades. Pero Herrero votó por ellas con los ponentes comunista y nacionalista. O sea, nacionalista catalán, porque los vascos se abstuvieron, ¿no? Y votó contra sus dos compañeros de partido, con lo cual consiguió que se impusiera el término. Esto Herrero de Miñón. El escándalo, escribe el propio Herrero, el escándalo fue mayúsculo, pero se enterró inmediatamente en el olvido, debido, supongo, a su feliz desenlace. Desenlace feliz, dice él. Y quedaban así empatados por la ausencia de peces barba, pues los partidarios y contrarios al término. Para imponerse, los partidarios del término, que eran Herrero, Roca y Solé, pues amenazaron con retirarse. O sea, estaban haciendo un chantaje casi permanente, con abandonar la ponencia, con lo que la ponencia se reduciría a Alianza Popular y parte de UCD. Y la presión a este chantaje fue irresistible. Herrero, pues con toda desvergüenza, afirma que así se ganaba la pluralidad de las Españas, en sentido orteguiano. Ya hemos dicho que Ortega no decía más que disparates en relación con estos asuntos. Y sin embargo ha tenido una influencia nefasta, desde la Falange al PP, ¿no? Incluso en el PSOE, en parte, ¿no? Y así que, sintiéndose triunfante, pues Herrero invitó a comer a Cisneros y a Solé Tura, comunista. Sí. Dice, y cuenta él, cuando el menú con los... Dice, guardo el menú con los comentarios de los comensales a mi pregunta, ¿podrán las nacionalidades llegar a ser fragmentos de Estado? Esta es la pregunta retórica y un tanto idiotas, ¿no? Bueno, pues almorzamos huevos escalfados con salmón, pularda a la pimienta verde y arroz pilau, y ensalada, sorbete de fresas y café. Así celebraban su éxito. Bueno, yo creo que aquí podemos terminar. Voy a recordar, si le parece, el número de cuenta que tengo aquí para que pueda colaborar con este programa. Programa que también lo pueden escuchar a través del canal de YouTube, y ahí tenemos también el número de cuenta, una hora con la historia. Es una cuenta del BBVA y es ES 0901 82 13 64 33 02 01 54 33 de nuevo y 46. Sí. Quiero decir también, animar a nuestros oyentes a enlazar en las redes sociales este programa, que
que tenga la mayor difusión posible. Bueno, pues sí, es importantísimo, tanto el aporte económico como que ayude a difundir este programa, Una hora con la historia, con don Pío Moa. Don Pío, hasta la próxima semana, si le parece. Pues hasta la próxima semana y un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.